Me parece que esta plática o conferencia, clase, como la queramos llamar, va a ser muy útil. Casi estoy yo por decir que la más útil de todas, más que la de la fe, que dijimos que es la virtud más importante porque sin ella no hay nada. La virtud no es más importante en orden de precedencia, en orden de fundamentación, en orden lógico. La virtud más importante en cuanto a la excelencia es la caridad. Pero la virtud más importante en cuanto al gobierno de todas las otras, sin la cual la caridad puede desequilibrarse y la fe puede desquiciarse y la justicia puede mancharse, etc., pues la que es auriga virtutum, que decían los clásicos, el auriga es el que lleva en sus manos las riendas de la cuadriga, del carro, de caballos, carro de carreras. Pues la auriga virtutum, la conductora de todas las virtudes, es la prudencia. Y solemos tener de ella una idea equivocada, porque solemos identificar prudencia con cierta pusilanimidad, cierta cortedad a la hora de actuar o cierta diplomacia calculadora. Y la prudencia no es esto. La prudencia muchas veces puede ser energía que nos haga quedar muy mal o enfrentarnos, y otras veces, efectivamente, muchas veces, quizá más, no lo sé, tiene que ser callar, pero en todo caso es hacer y decir en cada momento lo que hay que decir y hacer, ni más ni menos. Eso es la prudencia. Pero identificamos prudente con el que sabe nadar y guardar la ropa. Y eso no es prudencia, eso es cálculo humano. ¿Qué debe hacer el hombre? Se pregunta Santo Tomás, nuestro amigo, para disfrutar un día en el cielo lo que la fe, la esperanza y la caridad le prometen. Pues primero poseerlas, porque si no posee fe, esperanza y caridad, no podrá poseer lo que ellas le prometen. Por tanto, primero poseer las virtudes teologales, pero además lo que tiene que hacer el hombre es ejercitarse en la práctica de las virtudes morales y de sus dones correspondientes, porque así como vimos ayer, la correspondencia de los dones del Espíritu Santo con las virtudes teologales, ya lo recuerdan, a la fe le corresponde el entendimiento y la ciencia, a la esperanza el temor y a la caridad la sabiduría. Pues vamos a ver, a veces repetidos, qué dones corresponden a cada virtud moral o cardinal o fundamental. Ya explicamos lo que significa cada cosa. Fundamento porque están en la base. Moral porque determinan nuestras costumbres, mos moris. Cardinal porque son el cardo, el quicio en torno al cual giran las otras. Y la primera, la prudencia, es la primera virtud moral. Así como en orden de precedencia, nunca decimos virtudes teologales, la esperanza, la caridad y la fe. No, siempre decimos fe, esperanza y caridad, porque la fe es la primera en orden lógico. Pues tampoco nunca decimos virtudes morales, la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia. No, la prudencia la primera, porque las rige a todas. Prudencia es una regla moral, una regla. Lo mismo que ustedes tienen una regla para vivir y tienen que vivirla, que si no es triste gracia tener unas leyes. Las leyes están para vivirlas, si no, no se profesan, no se siguen. Entonces, lo mismo que tiene una regla, pues hay una regla moral para el entendimiento. Mi entendimiento necesita una regla. No la tengo escrita. No la puedo ojear como ustedes hacen con la regla. No la leo en el refectorio por las noches. Ni la ha escrito Santa Clara, sino que me la dicta el Espíritu Santo, elevando Él con su gracia al orden sobrenatural, lo que ya en mí tiene que ser una virtud humana adquirida. Porque no olvidemos que hemos dicho que las virtudes teologales no son virtudes humanas, por eso se llaman teologales, porque son directamente de Dios. Ahora, las virtudes cardinales son humanas. Lo que pasa es que luego se elevan al orden sobrenatural.
Entonces, la prudencia es algo que está en mi entendimiento práctico como regla. ¿Y qué hace esa regla? Poner en mi actuar tacto y discreción suficiente para ordenar mi propia vida y para mandar en cada caso, si tengo personas subordinadas, ojalá no las tenga, pero si tengo personas subordinadas y estoy, para mi desgracia, constituido en autoridad, entonces tendré que dar cuenta de mi alma mucho más estrecha que si no tuviera nadie debajo, pero es que encima tengo que dar cuenta de todas las almas que se me encomiendan. Así que el desear tener autoridad es la cosa más torpe y más necia y más estúpida que existe, porque es que además el que está erigido en autoridad no solamente tiene que ser santo, más santo, sino tiene que ser santificador. Y entonces la prudencia es la regla que gobierna mi entendimiento práctico para que yo tenga discreción y tacto suficiente para manejarme en las diversas situaciones de la vida. Si encima estoy erigido en autoridad, bueno, tengo la ayuda de la gracia de Estado, ¿no? Por eso la gracia de Estado, el Espíritu Santo me la da sobre todo en forma de virtud de la prudencia y en forma del don de consejo. Y aquí tenemos lo que es la prudencia. Saber mandar en cada caso a los subordinados lo más pertinente a la santidad del subordinado, no al bien material de la casa, ni siquiera de la orden, sino primero lo más pertinente a la santidad de ese subordinado. Y por tanto, eso redundará, aunque no sea de una manera quizá directa y visible, en la santidad de la comunidad, de la orden, de la Iglesia y del mundo. Por tanto, la importancia de la prudencia es extraordinaria, porque sin ella no hay acto virtuoso, porque el acto virtuoso ha de ser un acto equilibrado según Dios, según Dios. Porque los actos de nuestro Padre San Francisco fueron desequilibrados casi todos, de Santa Clara también, desequilibrados casi todos. Por eso hay pocas santas clarisas, pues son todas bastante equilibradas. Desequilíbrense ustedes, según el mundo. Desequilíbrense según el mundo, la necedad según el mundo. Pero el equilibrio de la virtud que impone la prudencia es el equilibrio del Espíritu Santo. No esos equilibrismos malabaristas que hacemos nosotros, no, el del Espíritu Santo. La virtud de la prudencia es la que nos dice lo que hay que hacer en cada momento. Y a San Francisco, la virtud de la prudencia le llevó a desnudarse allí en la plaza del pueblo y que tuviera que el obispo echarle la capa por encima. Pero eso era el equilibrio de la cruz y del despojo. Y a mí el equilibrio pues me hace callar y sonreír y aguantarme y buscar el último lugar, etcétera, etcétera. La prudencia, cuyo influjo es suficiente para afianzar y mantener en sus límites el ejercicio de todas las virtudes. O sea que el que tiene prudencia lo hace todo bien. Puede decirse de él lo que de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo bien. Y además pasó haciendo el bien. ¿De dónde procede este privilegio de la prudencia? Porque la prudencia es como esas personas que hay, que a veces se encuentra uno en la vida, pocas, pero a veces, que donde están todo lo suavizan, siempre unen, ponen paz, hay gozo. Parece que son personas que tienen el alma en sus manos, están siempre en un ser. Sacas deseos de ser mejor cuando estás con ellas. Personas de estas todos las hemos conocido y las conocemos, gracias a Dios. En todas las comunidades hay por lo menos una, por lo menos. Si la comunidad es grande, pues aquí supongo que habrá 4 o 5 docenas de esas. Pero si por pequeña que sean todas las comunidades, hay una, como hay alguna chinche también. Pero de estas que digo, siempre por lo menos, y se va a encontrar uno bastante... Esas personas que dice uno, da gusto, qué paz, y cómo dice en cada momento... y hace, pero no porque lo esté estudiando
y tenga esa sonrisa profidente. Pues no, eso es falso todo. Eso salta antes o después, la tuerca. Pero estas otras personas que están en Dios, y a lo mejor se las tiene por tontas perdidas, pero en los momentos difíciles buscas a la tonta, porque es la que te soluciona más que las listas, porque está en Dios. Y la lista, como cree que lo sabe todo, lo estropea todo. Pero la tonta está en Dios. Pues eso es la prudencia, la que parece que no está, pero está. Y la que nos dice, aquí estoy yo, pero te lo soluciona todo, porque pone todo en su sitio. Y a veces es una persona muy calladita, que pasa desapercibida, pero como haya una ocasión grave, levanta la voz y sienta cátedra y dicen los demás, ahí está la verdad. Bueno, pues esta es la prudencia. ¿De dónde le viene este privilegio? Que realmente es la gobernadora de las virtudes. ¿De dónde le viene? Pues de la propiedad que tiene de aunar todas las virtudes. La prudencia, como si dijéramos, podríamos llamarla el sentido común de las virtudes. Cuando decimos de una persona, y esto también lo valoramos mucho en una persona porque desgraciadamente se ve tan poco, que tiene mucho sentido común. ¿Qué sentido común? Que es el menos común de los sentidos, por eso lo valoramos tanto. Tiene mucho sentido común. ¿Qué es? Pero lo decimos y no sabemos lo que es. ¿Qué es el sentido común? Pues miren ustedes, es sencillísimo. Lo dice su propio nombre. Sentido común. El sentido común es uno de los 4 sentidos internos del alma. El hombre tiene 5 sentidos externos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bueno, pues luego tiene 4 sentidos externos, que son la imaginación, el sentido interno, mejor dicho, la memoria, que no es potencia del alma, aunque se la llame tal, potencia del alma solo son el entendimiento y la voluntad, pero la memoria es sentido interno, junto con la imaginativa o imaginación, la vis cogitativa o estimativa en los animales, pero en los hombres se llama de las dos maneras, que es esa especie de olfato, de intuición, está mal dicho intuición, porque eso la persona humana no puede ser intuitiva, solo los ángeles. Pero en fin, esa especie de olfato que nos hace darnos cuenta de las cosas, como por una resorte, en fin, no voy a explicar aquí lo que es la cogitativa o estimativa. Y luego está el sentido común, sentido interno. ¿Cuál es el sentido común? Pues el sentido que acomuna todas las experiencias y conocimientos que tiene por los sentidos externos. Entonces, si tú estás harta de ver una cosa, de oír a una persona, de quemarte cuando te acercas a ese aparato, en fin, tienes ya una serie de experiencias que al cabo de 50 años de vida, o de 80, o de 5, un niño tiene una serie de experiencias. ¿Qué hace el sentido común? Teniendo presente todo lo que ha adquirido por esas experiencias, dice, esto sí, esto no, esto hazlo, esto retírate, esto te conviene, aquello no. Y la persona que sabe obrar, que sabe moverse, que sabe conducirse con los demás, ¿cuánto sentido común tiene esta persona? Pues no es que sea lista ni nada del otro mundo, sencillamente que ha vivido y de lo que ha vivido se sirve para seguir viviendo cada vez mejor. Por eso a veces vivimos entre absurdos. Personas que ya se han tropezado 100 veces en la misma piedra, que tienen experiencias negativas y vuelven y vuelven y vuelven. Pero no se canse usted, yo lo digo muchas veces, eso, no se canse. Ayer hablábamos del acto más eximio de caridad, de limosna espiritual, que es la corrección fraterna. Bueno, pero dice Santo Tomás, la corrección fraterna obliga en conciencia a ejercerla con un hermano cuando hay fundadas esperanzas, aunque sean mínimas, de que va a dar resultado. Si no, no te canses. Pues ya te lo dice el sentido común. Has corregido 100 veces, hombre, si eres superior y es una cosa grave y tienes responsabilidad sobre tu comunidad, tienes que seguir cansándote. Pero en fin, el sentido común lo que hace es esto. Acomunar, adunar las experiencias de los demás sentidos. Bueno, pues esta es la prudencia, el sentido común de las virtudes, la que aúna las demás virtudes de forma que ninguna pueda existir sin ella, ni ella pueda existir si las virtudes no la ayudan, porque ¿qué hace la prudencia sola? Necesita gobernar las virtudes.
Ahora bien, para que el acto de prudencia sea cabal, sea redondo, sea completo, sea perfecto, es necesario que concurran muchas condiciones. Esto es muy interesante. Esta conferencia de ahora es muy interesante. Y estaría bien que ustedes luego la comenten, que por cierto anoche en el recreo no salieron, fue tan breve todo, no salieron dudas, ni preguntas, ni aportaciones, pero eso es bueno que si alguna cosa tiene, luego lo pongamos en común. Pero esto, que lo hablen luego entre ustedes, esto de la prudencia es muy importante. ¿Cómo son las condiciones que deben darse para que el acto de prudencia sea perfecto? Pues son de 3 clases. Se agrupan en 3 bloques, diríamos así. Las primeras son partes integrantes de la propia prudencia, partes esenciales de la propia prudencia. Lo digo y luego lo explico. Las segundas son virtudes adjuntas, no forman propiamente parte, son otras virtudes, pero que se ordenan a actos secundarios de la prudencia. Y el tercer bloque, pues es un bloque, diríamos así, casuístico. O sea, que tiene tantas clasificaciones como casos. Vamos a explicar bloque por bloque y les quedará un poquito más claro, porque de esta manera me parece que no les ha quedado mucho. Se ve enseguida por las caras. Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes integrantes? El primer bloque. Las partes integrantes esenciales de la prudencia. Verán que bien lo van a entender. Y van a caer muy bien en la cuenta de que la prudencia es el sentido común de las virtudes. ¿Cuál es la primera parte integrante de la prudencia? La que no la tenga, pues que se aguante, pero que también trabaje un poco por adquirirla, porque la que no la tiene es porque no la ha cultivado mucho, ¿eh? Primera parte integral de la prudencia, la memoria. Esto es muy importante, la memoria. Es que no tengo memoria ninguna, padre, mentira y gorda. Tienes memoria selectiva, tienes memoria para lo que te interesa. Tienes memoria para aquello en lo que no has sido perezosa de tenerla. Ahora, si te dicen 100 veces, no deje usted la escoba en esa esquina. ¡Ay, se me ha olvidado! No se te ha olvidado, no has puesto el menor interés. Es que no tengo memoria. Para tener en la celda aquello que quieres como tú lo quieres, para eso sí tienes memoria. Claro, cada uno tiene memoria para lo que quiere. No tengo memoria. Hombre, no tendrás memoria para aprenderte los Reyes Godos o todos los afluentes de todos los ríos de España. Eso no tendrás memoria, ni falta que te hace. Pero para lo que la necesitas, no la tienes porque no la cultivas y por tanto no eres prudente. Así de sencillo. Parte integrante de la prudencia, primero, la memoria o recuerdo de lo pasado. Segundo, la inteligencia o conocimiento de lo presente. Claro, tienes que darte cuenta de lo que te está pasando. Hay que poner atención en la vida. No ser dispersos, no desconectar. Conocimiento de lo presente. Tercero, en las partes integrantes de la prudencia. Esto no me canso de decir que es interesantísima esta conferencia. Tercero, docilidad a lo dispuesto, porque si está dispuesto por antecesores sabios y prudentes, es que está bien dispuesto. Una monja prudente es la que es dócil a lo que se le enseña cuando entra en el convento. ¿Y esto por qué? Y esto es que yo no lo entiendo, si tú no tienes que entender nada. Si en ese convento se lleva poniendo 2 siglos la tapadera de la olla de esa manera, no la muevas 1 centímetro porque te van a decir que así no es. ¿Por qué? Pues cosa de monjas, ya está, pero ponga la tapadera así. Conocimiento de lo presente y docilidad. Porque está bien dispuesto, pues no te metas en trinidades. Está bien dispuesto. Eso es prudencia. ¿A ti qué te importa? Ni a nadie que le importa tu parecer. Es que la tapadera está ya mejor de esta otra manera. Pero si llevan haciéndolo 2 siglos, ¿tú te crees que vas a venir tú a cambiar la tapadera? Haz lo que está puesto y ya está. Prudencia. Cuarto, primero memoria. Segundo, conocimiento de lo presente. Tercero, docilidad a lo que está dispuesto. Cuarto, sagacidad.
para saber lo que en cada momento se puede esperar de cada uno. ¡Ay, qué inteligente es esto! ¡Qué inteligente! Sagacidad, que no es lo mismo que astucia, oscura, artera. No, sagacidad. Quinto, firmeza y seguridad de juicio para aplicar la regla general a cada caso particular. Esto es muy importante en un superior, porque la ley es la ley, pero luego, como dice Santa Teresa, la necesidad no tiene ley y cada persona es cada persona. Y una está mala, otra es más tonta, otra es más escopeta, otras más... En fin, hay que saber también cada persona. Quinto o sexto, ya no me acuerdo. Providencia o determinación del tiempo y lugar de cada acto. Saber dónde y cuándo. No digas esa palabra, aguántate un poquito. No lo hagas aquí. Hazlo después cuando estés solo o hazlo en otro lugar. Determinación de cada tiempo y cada lugar. Y séptimo, precaución contra todo lo que pudiera ser un obstáculo o comprometer el éxito de la empresa. Si tú ves que ahí va a haber esa dificultad, cautela, detente. Fíjense las partes integrantes de la prudencia. Si la viviera una monja, estaría siempre feliz, siempre en paz. Jesús, siempre en paz. Virtudes adjuntas y ordenadas. Segundo bloque, decíamos, primer bloque, partes integrantes de la prudencia. Segundo bloque, cosas que no forman parte propiamente de la prudencia, pero son virtudes adjuntas que se ordenan al acto secundario. ¿Y cuáles son? La virtud del consejo y dos virtudes del sentido práctico. Dos virtudes. Primera, cómo comportarme en cada caso concreto, y segunda, cómo comportarme en los casos extraordinarios. El don de consejo en lo cotidiano y el don de consejo en lo grande e inesperado. Estos son las virtudes adjuntas de la prudencia. Y el acto propio de la prudencia en cada caso, ¿cuál es? El mandato ejecutivo, lo que la prudencia me manda hacer. Haz esto ahora. Eso es. O sea, entonces la prudencia es la virtud. Vamos a recapitular todo. Aunque me alargue un poquito, en esta no me importa, porque es muy interesante. La prudencia no será la virtud de obrar sin arrebatos, sin precipitaciones, sin consideraciones. O sea, prudente es el hombre que mide milimétricamente todas sus obras y juicios. Pues muchas veces sí, pero ya hemos dicho que a veces la prudencia consiste en lo contrario. O sea, en mandar con energía y decisión cuando llega el momento oportuno, sin dilatar la cosa ni suavizar tanto. La mayoría de las veces consiste en lo que he dicho, pero otras veces la prudencia es hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuántas son las especies de la prudencia? Tantas como los mandatos que necesite la voluntad en cada acto de la práctica de la virtud. Cada mandato ejecutivo de la virtud, de la vida, necesita una especie de prudencia. No se puede decir, la prudencia es esto y ya está. No, la prudencia es esto en cada caso y para cada persona y en cada momento y en cada lugar. Por eso es necesarísimo el don de consejo del Espíritu Santo. Porque yo no puedo estar diciendo, ¿cómo esto ya tengo experiencia de tal? Bueno, sí, de acuerdo, pero en este momento necesitas un consejo propio del Espíritu Santo. Y hay que pedirlo mucho, el don de consejo. 4 clases de prudencia suelen enumerarse. Prudencia individual, la que necesito para mí mismo, para gobernar mi vida moral, prudencia individual. Segundo, prudencia familiar, la que necesita cada miembro de la familia para actuar en su propia esfera y bajo la dirección del jefe de esa familia, que podríamos aquí decir prudencia comunitaria. Lo que es prudencia familiar para una religiosa es prudencia comunitaria. Tercero,
prudencia real, la que necesita el que rige. Real viene de regir, rex regis, pues prudencia real es la del superior, para gobernar la comunidad como conviene. Hay que pedir todos los días mucho por los superiores, mucho, porque el superior necesita mucha más prudencia, mucho más consejo del Espíritu Santo, mucha más templanza de carácter, en fin, hay que pedir. Ahora bien, de nada vale la prudencia real del superior sin la prudencia individual y familiar de los subordinados. Ya puede ser un superior prudentísimo, que si los subordinados no son dóciles. Y por último, la prudencia militar, que es la que asegura la defensa eficaz del Estado contra los enemigos exteriores. Esto es las 4 clases de prudencia. ¿Qué don? Ya lo venimos diciendo todo el tiempo. ¿Qué don corresponde a la virtud de la prudencia? El don de consejo. ¿Cuál es el don de consejo? Que es precioso. Vamos a tratar de explicarlo un poquitín. Miren, ustedes supongan un hombre provisto de todas las virtudes infusas y adquiridas. Un hombre muy completo, muy maduro espiritualmente, con una fe muy recia, una esperanza muy firme, una caridad muy ardiente y luego todas las virtudes adquiridas. Muy justo, muy templado, muy bien. Imaginen a ese hombre. Pues ese hombre, con todo ese cortejo de virtudes, como es un hombre y por tanto limitado y por tanto pecador, es imposible que por sus propias fuerzas, ya puede tener toda la experiencia y toda la inteligencia del mundo, pero es imposible que ese hombre, por sus propias fuerzas, pueda considerar todos los casos particulares que se le presentan en la vida y la variedad casi infinita de circunstancias mudables a las que tiene que enfrentarse. Circunstancias capaces de influir y modificar su moralidad. Eso es tal variedad que le supera a ese hombre, a cualquiera nos supera. Y entonces necesitamos ineludible, imprescindiblemente, el don de consejo. ¿A qué viene el don de consejo? Incluso sobre ese hombre tan completo, no digamos sobre los que somos un desastre. ¿A qué viene el don de consejo? Pues viene como una disposición de nuestra razón práctica para que esa razón mía pueda abrazar con prontitud y docilidad todas las mociones con que el Espíritu Santo me asiste. Cuando yo me pongo a considerar en el conglomerado de actos y prácticas humanas cuáles pueden servirme para alcanzar la vida eterna. Entonces, mi razón no alcanza todo, necesita una luz superior a mí, y ahí viene el don de consejo. ¿Cuántas veces nos sucede? Unas veces nos damos cuenta y otras no. De que lo que era un embrollo que no sabíamos o en ese momento que hace de momento, ay, pues esto mejor va a ser así. Es el don de consejo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo mucho. Fíjense si es grande este don. Ustedes dirían que este don de consejo permanece en el cielo, porque yo diría que no. Yo si no leyera a Santo Tomás, estaría metiendo la pata a cada paso. Pero miren qué dice Santo Tomás si el don de consejo permanece en el cielo o no. Pues sí, permanece en el cielo. Pues si los bienaventurados, ¿qué necesidad tienen ya de saber cómo tienen que actuar? Si ya no pueden pecar, ni ofender a Dios para nada, ni desviarse de la luz. Pero dice Santo Tomás, el don de consejo para los bienaventurados es el conocimiento perfectísimo que tienen en el cielo de todo lo que contribuyó a la felicidad que ya poseen. Pero no solo eso, es una preciosidad. El bienaventurado en el cielo, por el don de consejo del Espíritu Santo, ve como una película todo aquello en que el divino Paráclito le ayudó en la tierra, pero aún más. Con el don de consejo, el bienaventurado recibe una iluminación excelentísima en el cielo para ayudar de una manera muy eficaz con su intercesión a los que están en la tierra. O sea,
que nuestro Padre San Francisco, Santa Clara, tendrán un don de consejo extraordinario en el cielo para ayudarla a usted, para saber cómo interceder por esta comunidad y para estar organizando las cosas de manera que ustedes se junten un día con ellos. Esto es lo que dice Santo Tomás, que está genial como siempre. Está genial. Vamos a ver los vicios opuestos a la prudencia. Como siempre, hay pecados por exceso y pecados por defecto. ¿Cuál es el pecado por defecto? Pues ya está, pues facilísimo, la imprudencia. El que le falta prudencia es un imprudente. ¿Qué es la imprudencia? Todo acto que no se ajusta a las normas de la recta razón. Y puede incluso llegar a ser pecado mortal, la imprudencia. ¿Cuándo? Cuando se menosprecian las reglas divinas. Pues el hombre que no cumple con Dios, que no vive en gracia de Dios, es un imprudente, no hace lo que tiene que hacer. Y su imprudencia es un pecado mortal. ¿Cuándo la imprudencia es un pecado venial? Y aquí caemos mucho y nos acusamos de ello poco, porque lo registramos poco. ¿Cuándo puede ser la imprudencia un pecado venial? No digo una vez aislada, pero cuando se hace en nosotros esto costumbre, puede ser un pecado venial la imprudencia. Cuando se ejecuta algún acto, aunque sea bueno, con precipitación, con negligencia, con inconsideración. Si usted, no una vez, ni un día, ni algunas veces, pero por norma en su vida religiosa, llega al coro siempre medio tarde, siempre medio acezando, como decimos en mi tierra, corre que te corre, sin saber lo que va a hacer, está allí atolondradamente. Sí, lo que hace es bueno, pero mal hecho. Y eso puede ser un pecado. No quiero escrúpulos, no quiero escrúpulos, pero hay que afinar. Seamos prudentes en todo, hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Qué es precipitación? Pues es tomar resoluciones antes de informarse convenientemente. Quien tiene un oficio es oficiala de la ropería, de los dulces, lo que sea. Tiene que saber bien lo que tiene que hacer, haberse informado, haber pedido permiso, no precipitarse. El superior no digamos nada, tiene que estar bien informado. Y así, no, precipitarse no, porque es imprudente. ¿Qué es la inconsideración? Pues el pecado de imprudencia que no toma en cuenta todos los datos de que dispone para formar un juicio acertado. Esto es inconsideración. Muchas veces hablamos inconsideradamente. Si yo no tengo todos los datos. Por eso en la comunidad los súbditos tienen que estar más tranquilos y más libres de todo. Porque quien tiene todos los datos, y a veces ni siquiera los tiene todos, pero quien los puede tener es el superior. Yo no tengo nunca todos los datos. No caigamos en la inconsideración, el atolondramiento, la irreflexividad. Otro obstáculo de la prudencia, la inconstancia. El que carece de firmeza, de resolución para llevar a la práctica sus proyectos. Aquí naufragan muchas vidas espirituales, en la inconstancia. Otro defecto, la negligencia, o sea, la falta de solicitud, de presteza en ordenar la ejecución de las resoluciones después de un maduro y atento examen. La negligencia, el que hace las cosas como a lo tonto, como sin poner en ellas importancia, negligente, hace las cosas mal, aunque sean cosas buenas. Y el pecado de negligencia es muy grande porque ejerce un influjo pernicioso en toda la vida espiritual. Puede incluso llegar a paralizarla o hacer que nuestros actos, incluso buenos, sean flojos, sean remisos, sean como forzados. Y a veces se encuentran almas así, una negligencia que se manifiesta hasta en la manera de andar, hasta en la manera de ponerse la toca, puede manifestarse la negligencia. Era tan santo, decían de aquel sacerdote, era tan santo que celebraba bien la misa y cerraba bien la puerta. Desde lo más grande y sublime hasta lo más cotidiano.
No ponga usted la olla, la tapa de la cazuela con negligencia. Póngala bien. Si le han mandado que deje abierto un dedito para que se escape el vapor, porque así cuecen mejor los garbanzos, póngalo así. Haga todo. Santa Teresita abrió la puerta de su celda alguna noche para poner en el tránsito, en el suelo del tránsito, un alfiler que no era suyo. Y se lo había encontrado en el hábito donde yo no tengo más que tener 3 alfileres. Y dejó ello. No crucéis los pies cuando estéis solas en la celda, les decía a las novicias. Que no os ve nadie, no importa, pero eso no es perfección. Cuando tomáis la disciplina, no pongáis el cuerpo de manera que os duela menos, haced las cosas con toda fidelidad. Lo contrario es negligencia. Hombre, no se puede estar agobiado, hacer todo lo que se haga. Santa Teresa hizo el voto de hacerlo más perfecto en su vida, en todo. Y al poco tiempo fue al provincial de su orden a que se lo relajara el voto. Yo no, con esto no puedo vivir. Tampoco, Escrúpulos y agobios no. Pero negligencias tampoco. Hasta la manera de andar, de levantarse, de hacer una genuflexión, de tomar el breviario. La negligencia tiene mucho que ver con la falta de gravedad religiosa. Cuando hay gravedad religiosa, hay educación. No por cuidar la imagen, cuidado con eso también. Por cuidar la imagen no, porque te está viendo Dios y espera en ti de todo una gran perfección. Eso es la prudencia. Y cuando se extiende a todos esos actos externos, la negligencia se manifiesta como torpeza, como embotamiento, como pereza. Por tanto, hay que poner cuidado especialísimo en combatirla porque se extiende con su influjo a todas nuestras actividades. Es como un veneno que se pone en la fuente. Entonces todo el caudal lo contamina. Y en alguna ocasión puede ser pecado mortal la negligencia. ¿Cuándo? Cuando impide al alma que se resuelva a hacer algo necesario para salvarse. ¿Por qué? Porque ha creado ya en esa alma la negligencia un estado de apatía, de indolencia, de tibieza, de asedia, que si no se pone empeño en desarraigarla, crean muy malas raíces y dan muy malas ramas. Por eso son importantísimos los años de formación. Y en el fervor de una novicia, pues qué pena. Que una monja de 80 años tenga el fervor de una novicia me da muchísima pena, porque tenía que tener 80 veces más fervor que cuando era novicia. Si tiene 80 años. Esa frase no sé por qué, el fervor de una novicia. Una novicia lo que tiene muchas veces es más sensibilidad que fervor. Sí, tiene fervor, estaría bonito que no tuvieran el noviciado fervor, sí, pero hay mucho de caramelito, mucho. Luego el caramelito te lo retiran, ya te tienes que roer el hueso. Y claro, tienes que tener más fervor. Fervor no es fervor sensible, es prontitud de la voluntad en el divino servicio. Prontitud de la voluntad. ¿Cuál es el pecado contra la prudencia? Por exceso. Pues miren ustedes, la prudencia simulada, el disimulo del bien queda, esa es la prudencia. Un conjunto de vicios que desnaturalizan la verdadera prudencia, abusando de ella para procurarse un fin en orden a mi amor propio. ¿Cómo se llama esta prudencia? La prudencia carnal, la prudencia de la carne. ¿En qué consiste? En ordenar mi vida buscando como fin mi propio placer, mi propio bienestar, mi propia comodidad. Que nadie me moleste, que nadie se meta en este oficio, que no me molesten. ¿Es pecado mortal la prudencia de la carne? Hombre, si lo único que busco es mi placer sensual o corporal, sí. Ahora, si lo que busco es mi bienestar, pero de todas maneras tengo siempre a Dios como fin último, pues es pecado venial. Pero ya es triste cosa que sea pecado venial. ¿Cuáles son los vicios opuestos a la prudencia por abuso? O sea, ¿cuáles son el cortejo de pecados de esta prudencia carnal? La astucia, el dolo y el fraude. O sea, la mentira, la hipocresía. ¿Qué es la astucia? Esa simulación de la prudencia que consiste en buscar medios tortuosos y artes de disimulo y engaño para conseguir mi fin, aunque sea bueno.
pero el fin no justifica los medios. El fin que yo persigo, si es bueno, no puede servirse de medios malos, del disimulo, de la hipocresía. Y el dolo es la ejecución exterior de esos planes que fragua mi astucia. ¿Es lo mismo que la mentira, la astucia, el dolo y el fraude? Dice Santo Tomás. No, porque la mentira tiene por fin engañar. Pero en estos vicios el engaño no es el fin, sino el medio para conseguir algo. Bueno, pues todo esto es sobre la prudencia, y los preceptos relativos a la prudencia, pues son todos los que nos manda la ley de Dios. Hacer todo lo que Dios le agrada y cumplir su santa voluntad. Nada más, porque me he alargado, pero no me importa, porque ya les he dicho que esta conferencia era importantísima. Virgo prudentísima, ora pro nobis.